Bienvenidos y bienvenidas a Ciudad Abierta, un espacio para la diversidad, una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy, en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela, hablaremos sobre el racismo, las personas afrodescendientes y las contribuciones del expresidente de Sudáfrica. Y es que en diciembre del 2015, en reconocimiento a su labor por la cultura de la paz y por la libertad, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 18 de julio como el Día Internacional del Nelson Mandela. Para conocer más sobre el tema, platicaremos con Tobián Ledesma Rivera, titular del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas y constituyente de la Ciudad de México, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y especialista en análisis de participación política, la relación de la sociedad con el Estado, así como temas de transnacionalismo político, relaciones internacionales y geopolítica. Nuestra invitada se encuentra con Geraldina González de la Vega, quien es presidenta del COPRED y especialista en temas de discriminación e igualdad. Vamos al otro lado del estudio con ustedes, chicas. Muchísimas gracias, Paco, muchas gracias. Pues sí, estamos aquí con Tobián, que además ella es una experta en temas relacionados con el racismo y con la xenofobia, y por eso también es un honor para nosotros tenerte aquí como vecina del COPRED. El mecanismo es vecina del Consejo y además como experta en estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el título de experta. La verdad es que ha sido un trabajo de algunos años para acá en irnos involucrando con otras compañeras del movimiento afromexicano y ir visibilizando varias temáticas relacionadas con la discriminación y el racismo en nuestro país. Claro, porque además justamente uno de los temas que me gustaría que tocáramos el día de hoy están relacionados precisamente con la invisibilización de las personas afrodescendientes, afromexicanas en nuestro país. Pero primero que nada me gustaría montar el tema hablando sobre el 101 aniversario de Nelson Mandela. ¿Por qué es importante conmemorar su vida y su obra, su lucha? Es muy importante para el mundo visibilizar lo que es y lo que seguirá siendo Nelson Mandela, y creo que a lo mejor a las y los mexicanos nos puede parecer muy lejano porque es en Sudáfrica, en otro continente, en otro momento, pero la realidad es que las luchas de Nelson Mandela reflejan la necesidad de la democratización y de la participación de las personas en todos los sentidos, ¿no? Y en este caso en específico, pues una situación tan grave como el apartheid, que para quienes no sepan qué era esta división racial entre personas blancas y negras en Sudáfrica, desde que era el espacio público hasta votar, el acceso a los espacios de participación y la educación, ¿no? Claro. Un tema fundamental. Entonces la lucha de Nelson Mandela se enfoca, ¿no?, que esto ya no exista, que este sistema desaparezca, pero que además visibiliza que es algo que existe en todo el mundo, ¿no? El racismo interinstitucionalizado, pues existen todavía en muchas partes del mundo donde, pues a pesar de que hay toda una lucha desde Naciones Unidas para decir todas las personas somos iguales, en realidad es que en la práctica esto puede que no suceda. Claro, por supuesto, y es realmente una cuestión normativa, no tanto descriptiva. Desafortunadamente no somos iguales, pero esta no puede ser una razón para tener acceso diverso o diferente a los derechos o para tener un trato distinto, ¿no? En la diversidad es donde se encuentra justamente la riqueza de una sociedad plural y democrática. Totalmente. Hay un libro que les recomiendo mucho sobre las memorias de Nelson Mandela que se llama El color hacia la libertad, que es una compilación sobre escritos, trabajos, discursos de Nelson Mandela, y hay una parte muy interesante donde él describe cómo se empieza a hacer la organización social para la lucha contra el apartheid, y la participación de las comunidades en este proceso visibiliza mucho cómo la diversidad de la participación política en ciertos espacios ayuda también a los procesos de democratización. Entonces, en nuestro país creo que esas lecciones también nos pueden ayudar mucho. Sin duda alguna. Y me gustaría que nos platicaras justo lo que te decía yo hace un momento, ¿no? ¿Cómo estamos en México? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran las personas afrodescendientes, afromexicanas? ¿Cuál es la distinción entre los conceptos? Pero sobre todo, ¿cómo nos encontramos en México? Esto es un tema que es importante que las y los mexicanos sigamos
pues platicando, investigando. La afrodescendencia en México, como en todo el continente americano, nace a partir principalmente, bueno, nuestra primera parte, digamos, de la historia, es esta época esclavista, donde hay un momento de la historia mexicana que se llama el Juicio de Valladolid, donde se decide que las personas indígenas tienen alma. Entonces no pueden ser tratadas como esclavas, personas esclavas, entonces empiezan a traer personas esclavizadas desde África a México. Entonces, la Ciudad de México en particular, por ejemplo, fue una de las ciudades donde hubo una mayor cantidad de población de personas esclavizadas que incluso españolas o personas indígenas en un cierto momento de la colonia. Ahí, pues evidentemente empiezan a hacer todo un proceso en la construcción de la nación mexicana. Hay un elemento que se olvida mucho a veces, que no lo aprendemos de memoria, pero que es fundamental para atender la afrodescendencia en México, es la abolición de la esclavitud. Claro. En los sentimientos de la nación, uno de los elementos más importantes es la abolición de la esclavitud. ¿Por qué? Porque en México había esclavos, personas esclavizadas, personas negras esclavizadas, y siendo además Morelos una persona afrodescendiente. Pero nunca se habla de esto. No. La realidad es que hasta el 2015, que se hace la encuesta intercensal, es el primer censo que se hace después de la abolición de la esclavitud de cuántas personas que se autoescriben negras, afromexicanas, afrodescendientes hay en nuestro país. Estamos hablando de siglos de olvido. De una invisibilización impresionante y además de una transmisión de nuestra historia ilustrada en donde se emblanquecía, no sé si se dice así, a los representantes, a las figuras, a los héroes patrios, y en donde no hay una conciencia de una comunidad tan grande de afrodescendientes en nuestro país. Eso es fundamental, que además es insertarnos en la historia de nuestra región, porque la afrodescendencia en América Latina y el Caribe, que también hay que entender la afrodescendencia en Estados Unidos, se da de una manera, o sea, llegaron por el mismo lugar, pero se fue conformando de manera distinta. En el caso de América Latina y el Caribe, pues en muchos países todavía no se reconoce como titulares de derechos a las personas afrodescendientes, en el caso afromexicanas o negras. Esto es importante decirlo, no hay como un consenso de cómo es que queremos nombrarlos. En realidad, a mí por lo menos puedo utilizar la palabra negra, afrodescendiente, afromexicano. Me parece que lo importante es que el Estado mexicano empiece a visibilizar estas comunidades y poblaciones. Pero en el caso de América Latina, por ejemplo, Chile apenas acaba de avanzar, Argentina no lo ha hecho, México estamos avanzando un poquito, todavía falta la reforma constitucional, esperemos que ya esté a punto de aprobarse, pero hay muchos estados que todavía no lo hacen. Hay comunidades muy grandes, muy localizadas en determinados lugares del país, por ejemplo en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, incluso Coahuila, que es algo que no se conoce, está la comunidad de los Mascogos, que es una comunidad afrodescendiente que viene del periodo de Juárez. Ellos vienen huyendo, digamos, de la guerra civil en Estados Unidos, y en el periodo de Juárez les da ese espacio en Coahuila para que se establezcan, y ahora es una comunidad afromexicana importante. Por supuesto. ¿Qué tendremos que hacer para la visibilización de las comunidades, pero sobre todo de las personas? Porque también alguna vez platicando con una experta que, por cierto, nos visitó gracias a tu recomendación de Costa Rica, me parece que era ella, nos hablaba justamente sobre esta falta de autorreferentes y cómo esto impactaba en una autoidentificación por parte de algunas personas afrodescendientes o negras. Pues en el caso mexicano es volver a ver la historia con otros ojos. Como te decía, Morelos era una persona afromexicana, habla sobre la esclavitud en los sentimientos de la nación, que es el documento fundacional de la nación mexicana. Estamos hablando también del tema de la comida, la música, los bailes, las formas de hablar, de expresarnos, medicina tradicional. Hay un montón de cosas que entre la historia y la cultura que nos componen como nación mexicana se tienen que rescatar. Y que se tienen que poner en los libros de texto, se tienen que estudiar, y que además no tenerle miedo a ser un país negro.
Claro. Que esa es la realidad, ¿no? Claro. Piensan que entonces aceptar nuestra afrodescendencia, ¿eso qué nos va a comer? No, pues vamos a hacer exactamente el mismo país, Claro. solo reconociendo de dónde venimos. Por supuesto. ¿Y qué organizaciones o hay agrupaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México concretamente? Hay una comunidad afro en la Ciudad de México importante, pero además, ¿qué agrupaciones hay? Por ejemplo, alguna persona que nos esté viendo ahorita y quiera saber más del tema, Pues, o que quiera buscar justamente una autorreferencia, no sé. en la Ciudad de México, afortunadamente, estamos avanzando también esta visibilización. En nuestra constitución local tenemos este Sí. reconocimiento en la Carta de Derechos. Existen muchos documentos de investigación sobre específico en la Ciudad de México lo que es la afrodescendencia. Aquí tenemos varias fuentes, digamos, que también la migración de personas afro de otros países y que ha constituido la Ciudad de México, pues esta ciudad cosmopolita y diversa que ahora somos. Entonces está el colectivo Huella Negra, Afrodescendencias, el Instituto Simón de Beauvoir cada año tiene como escuelas de formación para mujeres indígenas y afro. Está la agencia Notimía, una agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes. Entonces ya hay como varios espacios donde podemos acercarnos. Está también algunos grupos culturales de una querida amiga, hermana que se llama Cristina, que hace puestas de teatro y está trabajando en el Instituto Electoral de la Ciudad de México con niños y afrodescendencia. Entonces hay varias actividades. Pues ahorita vamos a seguir platicando de todo esto. No le cambien, ahorita regresamos. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todas y todos tienen un lugar especial. ¿Sabías que en 1966 México firmó y adoptó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la cual fue ratificada en 1975? La discriminación racial se define como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, origen nacional o étnico que tenga por objeto anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades. Si alguien en esta Ciudad de México te discriminó por estos motivos, pues denunciar a la COPRED es la mejor solución. Vamos con Geraldina y Tobián para seguir hablando sobre este tema maravilloso del día de hoy. Muchísimas gracias, Paco. Pues sí, justamente si son víctimas de discriminación, acudir al COPRED a presentar una denuncia. Y me gustaría que retomáramos sobre el tema de la reforma constitucional, porque es algo que verdaderamente es muy importante, pero es muy impresionante, justamente por lo que decía hace un momento. O sea, Sentimientos de la Nación es de 1812 y 21, estamos en 1821, perdón, me estaba yendo con Apatzingán y Cádiz, Sí. y no, 1821. Pero desde entonces tenemos una invisibilización de los pueblos afro en nuestro país que apenas se está reconociendo en nuestra Constitución en el 2019. Así es. Este reconocimiento constitucional me parece que es fundamental para la visión de qué somos como país en lo histórico y en lo jurídico. Claro. ¿No? Que esto es un cambio justo, o sea, si nos remontamos a cómo se trataba la afrodescendencia, la negritud en los documentos mexicanos fundacionales, el único que habla, ¿no?, de la abolición es Sentimientos de la Nación, pero volvemos a términos discriminativos, términos excluyentes, incluso hasta la desaparición y la invisibilización. Claro. Entonces, la reforma constitucional, para quienes no conocen un poco de contexto, Sí. es que en nuestra Constitución se reconozca como tal a las poblaciones y comunidades afromexicanas de nuestro país. Sí. Como se ha hecho con las comunidades y poblaciones indígenas, claro, con sus particularidades, pero esto es un compromiso además adquirido por el Estado mexicano a partir de algo que se llama el Decenio de las Personas Afrodescendientes, Además. que desde Naciones Unidas está haciendo todo un trabajo para que los estados miembros pues trabajen en materia de discriminación, porque el punto nodal es aquí violencia, discriminación, exclusión. Las comunidades que están sufriendo un tema de violencia relacionado con el narcotráfico
es las comunidades afro, y es algo que sucede también en Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que hay que visibilizar y poner sobre la mesa. Por supuesto que sí. Y nos contabas también de la relevancia que tiene este reconocimiento en la Constitución de la Ciudad de México. Tú como constituyente de la Ciudad de México, ¿cómo fue ese proceso? Pues el proceso lo fuimos trabajando de manera con organizaciones de la sociedad civil. De hecho, bueno, desde el empuje para que el tema apareciera en el proyecto de Constitución fue fundamental, porque quienes queríamos que apareciera el tema, decíamos, no, si no está en el proyecto de Constitución, lograr colocarlo después va a ser muy difícil. Entonces, se logra que se ponga en el proyecto. Hubo una reunión en la Comisión de Derechos Humanos con el grupo redactor de aquel entonces del texto, y se pone, ¿no? Y luego avanza el texto constitucional, todo el proceso del constituyente, y la verdad fue empezar desde cero, porque cuando yo subo a tribuna por primera vez a hablar del tema, pues muchos de mis compañeras y compañeros constituyentes me decían, ¿cómo? ¿Tenemos comunidades? ¿De dónde viene eso? Y después ver el proceso, hasta ver constituyentes que primero decían que no, y hasta decir que sí, ahora lo abrazamos, y que nos volvíamos la tercera entidad federativa en tenerlo en el texto local, pues fue un proceso muy interesante. El trabajo de las organizaciones fue vital, porque se reunían en Carta de Derechos, visibilizaban, ponían los temas, y que además hubo ahí expresiones diciendo que nosotros pues queríamos reconocer a gente de otras naciones, cuando la realidad pues era visibilizar todo este intercambio que tenemos como país, ¿no? Por supuesto, hay una enorme negación, en que existan personas afrodescendientes en nuestro país, y eso es verdaderamente impresionante. Digo, que a estas alturas estemos invisibilizando todavía a ciertos grupos, y que esto implica, justamente esta invisibilización, implica que se encuentran excluidos del discurso público. No, y es un tema muy fuerte, porque la profundidad de esto, regresando, es un tema de racismo y discriminación. Por supuesto. Por eso decía, no tener miedo a que somos un país afrodescendiente, un país negro, es luchar contra la discriminación, y tiene que ver con formas de hablar, formas de vida, colores de piel, ¿no? Y una autoadscripción a una ascendencia que trae toda una carga histórica de lo que significó la esclavitud en la historia del mundo. Claro. Porque hay que decirlo, lo que vivió, ¿no? Para conectarlo, Nelson Mandela en su generación, y lo que vive en muchos países africanos, también tuvo que ver con la ruptura de sacar a una de su población y llevarla como esclavos a otras naciones. Por supuesto, y que es parte de la historia de México que no hemos recuperado de una manera satisfactoria, sobre todo para reparar pues los daños a la dignidad y a la libertad de las personas afrodescendientes negras de nuestro país. Y ponerlo con todas sus letras, que los países donde recibimos personas esclavizadas tenemos una conexión histórica con África que viene de eso, y deudas que tenemos que visibilizar. Entonces, pensar que la lucha de Nelson Mandela era algo porque está muy lejano, en realidad, pues es justo quitarnos eso y ver las conexiones que tenemos con las luchas de la democratización y la lucha contra la desigualdad en todo el mundo. Sin duda alguna. Pues el día de mañana vamos a tener un evento donde también Tobián nos va a acompañar en el COPRED. Es el evento justamente de conmemoración del 101 aniversario de Nelson Mandela. A las 10 de la mañana comienza, va a haber actividades culturales, va a haber mesas de trabajo con el tema del racismo y xenofobia en México y en la Ciudad de México concretamente. Habrá inclusive comida. Los esperamos en General Prim número 10, y pues nos vemos mañana. Tobián, te agradecemos mucho tu visita. Muchas gracias. Y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Regresamos con Paco. Muchas gracias, Geraldina, y así llegamos al final de esta transmisión de esta Ciudad Abierta, que es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 5:30 de la tarde para una nueva emisión de Ciudad Abierta, y nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde en horario normal, el ombligo de la luna, y ya estará con nosotros la señorita, la grandísima y la queridísima Pito Ojeda. Les mando un beso muy grande, y también nos vemos hoy a las 11 de la noche en la retransmisión.